Su sola mirada te cortaba el aliento. Alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar. Durante medio siglo la han dibujado, pintado, esculpido en yeso y mármol, fotografiado un sinnúmero de personas, empezando por Modigliani. Los versos dedicados a ella formarían más volúmenes que su obra entera. ¿De quién hablamos? Te falta decir. No puedo poner así como consigna que adivinen. Estaría bueno, ¿no? Sí. ¿Alguna colombiana? No, Marcos. No, niño Marcos. Y bueno, pero si algo caracteriza esta columna es como desorientar a Marcos. No. Ana Akhmatova. Tú ahí, venga. Vi que ya le estaban sacando, pero bueno, se las digo igual. Pero si es colombiana. Es una... Sí, no, igual volvemos a otro clásico que son las rusas trágicas, ¿no? Una vez tuvimos, ¿se acuerdan? La que Alice Munro había escrito el cuento, que era matemática y escritora también rusa, que tuvo una vida tremenda. Y ahora le toca a Ana Akhmatova, que es una de las grandes poetas del siglo XX, nació en 1889, pero su gran obra está en la primera mitad del siglo XX, y es una mujer signada por la tragedia y por la belleza. Como pudimos ver, lo que leí recién era la definición de Joseph Brodsky, que es un poeta también bastante famoso, y que la define en sus rasgos físicos, ¿no? y en su gran atractivo. Tuvo dos cosas signaron a Ana en su vida. Primero, ser muy bella y que todos se enamoraran de ella. Realmente, si uno recorre Europa, hay realmente monumentos, especialmente en Rusia, ¿no? Hay monumentos. Modigliani hizo varias pinturas sobre ella. ¿Llegó a tocarla aunque sea con un palo de escoba? No lo sabemos. Mira, se casó 3 veces, eso te puedo decir, o sea que tampoco se quedaba ahí, no dijo con este para siempre, tampoco tuvo mucha suerte con los muchachos. Revolución Rusa de por medio, pero anduvo por ahí coqueteando con media Europa. Incluso Pasternak, el autor del Doctor Zhivago, el premio Nobel de Literatura, estuvo enamoradísimo de ella, pero Ana le dijo no, será en la próxima vida. Voy a chequear después porque ya me está interesando conocer sus imágenes. Sí, bueno, viste que los parámetros de belleza del siglo XIX son distintos a los del siglo XX, pero se ve que... Ya no existe, Mauro. Se ve ¿Cómo? que es muy impactante. No, pero tenés las obras, la pintura, los retratos. Se ve que es muy impactante también como su presencia, debería tener una energía muy particular. Bueno, Ana empieza... Una belleza imponente, como se dice. Claro, sí, algo así sería. Una onda Clarice Lispector para nosotros. Ana en realidad se muda a Leningrado, a San Petersburgo primero y después a Leningrado, estudia Derecho, Filosofía, Literatura, se casa con su primer marido, su matrimonio no dura mucho tiempo, 8 años, y tiene un hijo. Estamos hablando de alrededor de 1910 se casa, para el 18 ya se separó, y en 1912 tiene su único hijo, Lev, que lo menciono porque va a ser muy importante en toda su historia, y se separa luego de su marido, y también en el 12 publica su primer poemario, que se llama La tarde, que es un libro de poemas breves y románticos y como muy dulces, y con su marido, con este primer marido, Ulyanov, crean todo una corriente en poética en Rusia que fueron los acmeístas, como ustedes recordarán a Acme, marca Acme, sí. Bueno, relacionen con eso. Marca Acme. Que fue lo que vino a desplazar a los simbolistas en Rusia, que tenían como toda una poesía muy de metáfora, y los acmeístas pasaron a que la palabra retome su valor semántico propio y ser un poco una poesía más realista. La Revolución Rusa es el hecho que va a partir su vida en dos, realmente. Un año después de la Revolución Rusa empiezan a ser perseguidos. Le cortaron la cabeza en una guillotina. Literalmente. A ella no, pero a mucha gente a su alrededor. Porque ella provenía de una familia aristócrata. De hecho, fue prohibida inmediatamente después de la Revolución Rusa, acusada de erotismo en su poesía. Y por aristócrata y burguesa también, de alguna manera. Bueno, también después de la Revolución Rusa se instaura todo lo que es el realismo socialista, y todo lo que quedaba por fuera de eso fue muy perseguido, ¿no es cierto? En el 21, si bien ella ya estaba separada de su primer marido, le afectó que obviamente lo acusaron de traición y lo condenaron a muerte.
ella se va, hace un viaje por Francia, Italia, detienen a su hijo y lo mandan a Siberia. Y ella, en esa primera huida, digamos, va a quemar todos sus papeles personales por miedo a que fusilen a su hijo. Por eso Lev va a tener como, que después es un gran historiador más adelante, tiene un papel fundamental en su vida. Ella sigue escribiendo libros de poesía, por supuesto siempre censurada, prohibida en Rusia, expulsada de la Unión de Artistas Rusos, de escritores, etc. Ella viaja por Europa, conoce a Modigliani, que le cambia mucho su perspectiva también de vida. Modigliani la pinta. Bueno, sí, tiene todo su periplo europeo, donde estas cosas iban sucediendo como a la vez, ¿no? Esta cuestión de que era una mujer muy impactante, que provocaba muchas pasiones, se casa y se separa de su segundo esposo, y después se vuelve a casar por una tercera vez, y su tercer esposo muere de agotamiento en un campo de concentración, también en Rusia, en 1938. Para el 44 más o menos ella vuelve a Leningrado, que ya para esa altura era una ciudad como destruida después del sitio de los nazis. ¿Qué? Se muere el marido en el 38 y el 39 ya comienza la Segunda Guerra. O sea, exactamente. No, de Guatemala a Guatepeor venía la muchacha. Sí, la verdad que no fue nada fácil. Bueno, de ahí también su poesía. Se reencuentra con su hijo, que fue liberado. Y viene un periodista, un intelectual británico que la quiere conocer a toda costa y tiene una entrevista con ella alrededor de estos años. Una entrevista que se extiende unas 20 horas y donde ella, después de mucho silencio, se desahoga. Me hacen señas detrás de cámara. Después de un tiempo, o sea, le dice toda la situación rusa, acusa todo esto, y esto provoca que vengan a buscar a su hijo. A ella nunca la llevaron a encarcelar, la prohibían, etcétera, pero nunca fueron a por ella, digamos. Creo que peor para ella, ¿no? Totalmente. Buscaron a su hijo, que estuvo preso 10 años más. A partir de este hecho y del segundo encarcelamiento de su hijo, sale a la luz, ella decide dejar de lado su silencio y se construye su obra más famosa, que es un poemario que se llama Requiem, considerado una obra maestra, que fue publicado sin que ella lo supiera en el 63 recién. Te estoy diciendo que es una producción de mediados del 40, fue publicado fuera del país en el 63. Se conoció su obra completa en Rusia recién en 1990, su obra completa sin censura. Porque previamente se publicaron cosas, pero todas censuradas, acotadas, elegidas por ciertas autoridades. Siempre pasó por ese filtro. O sea, después post-Muro de Berlín. Recién Ana Akhmatova fue conocida en su plenitud en su país natal. En el 62 la postularon para el Nobel, eso no pudo ser. Y lo importante de Requiem y lo absolutamente maravilloso de este tipo de cosas que son universales es que uno los lee. Yo automáticamente que lo empecé a leer dije, son las madres de Plaza de Mayo. Ah, mirá cómo ven lo que estás tirando. Es muy fuerte este libro. Atenti los oyentes, Acá hay unas imágenes de... Increíble, le pegué al nombre, cómo se escribe el nombre, ¿no? Que uno podría decir. Le pegué. En Requiem ella va a narrar todo el periplo de la recuperación de su hijo, va a hablar sobre las víctimas de la dictadura de Stalin y sobre todo en las largas salas de espera donde se encontró con muchas mujeres que iban a preguntar por sus hijos. Por el mismo problema. Exactamente, comisarías, o sea, imagínense la misma situación que pasó en este país, ¿no? Madres yendo a preguntar por sus hijos, dónde estaban encarcelados, si los iban a liberar, la causa, etcétera. Lo que vamos a escuchar ahora son 2 poemas breves de el centro de Requiem, donde se narra el secuestro, o sea, cuando no el secuestro, sino la detención de su hijo Lev, y después uno que habla, algo así empieza como, ya van 17 meses que te voy buscando. Bueno, todas estas cosas me resonaron tan similares y digo, qué universales que son algunos problemas y cómo se repite, y qué universal es este amor de madre y esta lucha de mujer, ¿no? Escuchamos Requiem y después contamos un poquito más. Bueno, escuchábamos entonces 2 poemas breves, el 1 y el 5, que están en el cuerpo de Requiem. Después vamos a escuchar una partecita del epílogo, que también es muy poético. Tiene otro, es muy difícil hacer la selección de Ana, ¿no? Se dieron cuenta del tono, que es muy contemporáneo, me parece muy actual, no es algo envejecido por el paso del tiempo. Totalmente. O sea, No, para nada. es muy concreto, bueno, esto que tenían los acmeístas de volver a lo concreto del lenguaje y la necesidad de señalar cosas reales,
pero también con vuelo. una construcción muy interesante del uso de ese lenguaje. Tiene un ritmo muy particular. Bueno, en ruso no lo podemos saber nunca. Bueno, sí, lo sabemos, pero no queremos humillar a la Claro. audiencia. Recién Que no esté escuchando Patricia Silio porque nos humilla si no, en empieza a hablar en realidad ruso. cuando se apagó el micrófono lo estuvimos leyendo en ruso, pero... Es más, dialogamos en ruso cuando se apaga el micrófono. Sí, totalmente, pero bueno, es discriminatorio si lo hacemos al aire así como... Bueno, Ana entonces tuvo, como les decía, esta vida asignada mucho por la tragedia, ¿no? Sus 3 matrimonios fallidos y terminan por situaciones, por intervenciones políticas, campos de concentración, acusación de traición y fusilamiento, su hijo miles de años preso, pobre Lev, y ella misma que recorrió Europa mucho mostrando esta historia y relacionándose con mucha gente de la época, con muchos intelectuales. Realmente una mujer que podemos decir con mucha fortaleza para poder sobrellevar esto, y sobre todo después la etapa donde decidió... hay un quiebre que es la segunda detención de Lev, donde ella antes de esta segunda detención estaba como en una vida dedicada, ganaba la vida en traducciones, escribe para periódicos escolares de Leningrado, como una vida normal, una vida privada, no públicamente no hacía militancia política. O sea, esto fue como para cuidarse porque su hijo ya había estado detenido, habían pasado un montón de cuestiones. Escribe varios ensayos sobre Pushkin, que de hecho es una de las ensayistas que mejor lo retrataba, un poeta muy famoso también ruso, que trabó amistad con ella en algún momento, por esta historia que también le pasaba que todos se le enamoraban, era como un imán de alguna manera. Todos querían ser amigos de ella, todos los hombres, va. Claro, Los sí, hombres. sí. Estaba fuerte Ana, parece. Y bueno, finalmente ella, una vez que decide como militar también con Requiem, sacar a la luz y dar voz a su testimonio y al de un montón de mujeres que encontró en su misma situación. En esta segunda gira europea es donde ella la postulan para el Nobel, que finalmente no se lo dan. En Rusia no se pueden hacer más los distraídos ante él. Si bien estaba como todo muy sellado informativamente, se filtra de alguna u otra manera. La tienen que reconocer de alguna manera, entonces se publica en el 64 una biografía, una antología de ella, como dije, recortada, con muchas prohibiciones, qué sé yo, y finalmente ella en el 66 se muere a los 76, 77 años de un infarto en un hospital en Rusia y listo, terminó la historia ahí. Ahora lo que vamos a escuchar es el final, que sí es menos concreto en cuanto a los hechos y habla un poco de la retrospectiva, de los sentimientos, de lo que provoca esta sensación de estar esperando por la injusticia, el no saber lo que va a pasar y lo que provoca esta espera, esta latencia, esperar siempre lo peor, no saber lo que te van a decir, y cómo va mellando eso en la vida de todos los rusos que estaban en contra de este régimen o que eran acusados también. Bueno, llegó un momento que Stalin, o sea, los intelectuales que estuvieron con él al principio fueron los que terminaron encarcelados, un Todorov, un Bakhtin que termina muriendo en la cárcel, y ellos apoyaban en un principio la revolución rusa, pero bueno, no fue el caso de Ana, no fue una revolucionaria al principio, pero sí fue una militante contra cuando esto se volvió una dictadura totalitaria. Este final sí tiene una cosa más metafórica que lo que escuchamos recién, y es el